El rugby es un deporte con una historia rica y un origen cautivador. La leyenda cuenta que, en 1823, un joven estudiante llamado William Webb Ellis, mientras jugaba un partido de fútbol en la escuela de rugby en Inglaterra, decidió tomar la pelota y correr con ella. Se dice que este acto de desafío contra las convenciones del juego en ese momento dio origen al deporte del rugby como lo conocemos hoy. Si bien esta historia es ampliamente celebrada, es importante tener en cuenta que no hay evidencia histórica que la respalde. El primer relato escrito del evento no apareció hasta muchos años después, y no hay relatos contemporáneos que lo corroboren. A pesar de la falta de evidencia concreta, la historia de William Webb Ellis se ha convertido en una parte integral del folclore del rugby. Representa el espíritu de innovación y audacia que es tan central en el juego. La leyenda continúa inspirando a generaciones de jugadores y fanáticos del rugby por igual. En los años posteriores al supuesto acto de William Webb Ellis, el rugby comenzó a ganar popularidad en la escuela de rugby y más allá. Al principio, las reglas del juego eran bastante fluidas, variando de una escuela a otra. Sin embargo, a medida que el juego crecía en popularidad, surgió la necesidad de un conjunto de reglas más estandarizado. En 1845, un grupo de estudiantes de la escuela de rugby codificó las primeras reglas oficiales del rugby. Estas reglas, conocidas como las reglas de rugby, formaron la base del juego moderno. Las reglas se extendieron rápidamente a otras escuelas y universidades, y los clubes de rugby comenzaron a surgir en toda Inglaterra. La popularidad del juego se vio impulsada aún más por la formación de la Rugby Football Union, o RFU, en 1871. La RFU se estableció para gobernar el deporte en Inglaterra y promover su desarrollo. La formación de la RFU fue un momento crucial en la historia del rugby, ya que marcó la transición del juego de un pasatiempo escolar a un deporte formalmente organizado. A medida que el rugby se afianzaba en Inglaterra, también comenzó a extenderse a otras partes del mundo. Esto se debió en gran parte a los esfuerzos de los primeros pioneros del rugby que viajaron al extranjero e introdujeron el juego a nuevas audiencias. Uno de los más notables de estos pioneros fue Charles Monro. A Monro, un exalumno de la escuela de rugby, se le atribuye la introducción del rugby en Nueva Zelanda en 1870. El rugby se arraigó rápidamente en Nueva Zelanda, y el país se convirtió en una de las potencias mundiales del deporte. El rugby también se extendió a Australia, Sudáfrica y otras partes del Imperio Británico. La popularidad del juego a menudo estaba vinculada a la presencia de personal militar británico y expatriados que llevaron su amor por el rugby a sus nuevos hogares. A finales del siglo XIX se presenció una serie de eventos históricos que ayudaron a dar forma al futuro del rugby. En 1871 se jugó el primer partido internacional de rugby entre Escocia e Inglaterra en Edimburgo. Este partido, que ganó Escocia, marcó el comienzo de la competición internacional de rugby. Tras el éxito del primer internacional, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales se unieron para formar el Campeonato de las Naciones Originarias en 1883. Este torneo, que más tarde se convirtió en el Seis Naciones con la incorporación de Francia e Italia, es una de las competiciones de rugby más antiguas y prestigiosas del mundo. Estos primeros partidos y torneos internacionales jugaron un papel crucial en la estandarización de las reglas del rugby y en el fomento de un sentido de rivalidad y camaradería entre las naciones competidoras. Sección 5. La Gran Cisma Rugby Union vs Rugby League. En 1895 se produjo una ruptura significativa en el mundo del rugby que condujo a la creación de dos códigos separados del juego, Rugby Union y Rugby League. La división fue impulsada principalmente por una disputa sobre los pagos a los jugadores. En ese momento, el rugby se consideraba un deporte amateur, y a los jugadores no se les permitía recibir ninguna compensación financiera por su participación. Sin embargo, muchos jugadores de la clase trabajadora no podían permitirse el lujo de tomarse un tiempo libre del trabajo para jugar al rugby, y argumentaban que deberían ser compensados por sus ganancias perdidas. La RFU se negó a ceder en sus reglas de amateurismo, y como resultado, un grupo de clubes del norte de Inglaterra se separó para formar la Northern Rugby Football Union, que más tarde se convirtió en la Rugby League. La Rugby League
permitió el profesionalismo e hizo varios cambios en las reglas diseñados para hacer el juego más rápido y emocionante. Sección 6. Expansión global del rugby. A pesar de la división, tanto el Rugby Union como el Rugby League continuaron creciendo en popularidad a lo largo del siglo XX. El Rugby Union se extendió a nuevos territorios, particularmente en Asia y las islas del Pacífico, mientras que el Rugby League ganó un gran número de seguidores en partes de Inglaterra, Australia y Francia. El establecimiento de la Copa Mundial de Rugby en 1987 mejoró aún más el atractivo global del Rugby Union. El torneo, que se celebra cada 4 años, reúne a las mejores selecciones nacionales de todo el mundo y capta la atención de millones de fanáticos. Sección 7. El auge del rugby femenino. Si bien el rugby se ha visto tradicionalmente como un deporte masculino, las mujeres han estado jugando casi tanto tiempo como los hombres. El primer partido de rugby femenino registrado tuvo lugar en Escocia en 1881. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX que el rugby femenino comenzó a obtener un amplio reconocimiento y apoyo. La primera Copa Mundial de Rugby femenino se celebró en 1991 y el deporte ha ido viento en popa desde entonces. Sección 8. Rugby Sevens y los Juegos Olímpicos. En los últimos años, el Rugby Sevens, una versión más rápida y corta del Rugby Union, ha experimentado un aumento en popularidad. Esto se debe en parte a su inclusión en los Juegos Olímpicos. El Rugby Sevens hizo su debut olímpico en los Juegos de Río de 2016, y su inclusión ha ayudado a presentar el deporte a un público más amplio. La naturaleza rápida y de alta puntuación del Rugby Sevens lo convierte en un deporte emocionante para los espectadores y ha atraído a una nueva generación de fanáticos al juego. Sección 9. El rugby hoy y en el futuro. Hoy en día, el rugby es un deporte verdaderamente global, jugado por millones de personas de todas las edades y orígenes. El juego ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en los campos de juego de la escuela de rugby. A medida que el rugby continúa evolucionando, se enfrenta tanto a desafíos como a oportunidades. El deporte debe encontrar formas de abordar problemas como la seguridad de los jugadores y las conmociones cerebrales, y debe continuar adaptándose al cambiante panorama deportivo. Sin embargo, con su rica historia, su atractivo global y sus valores perdurables de trabajo en equipo, respeto y deportividad, el rugby está bien posicionado para continuar prosperando en el siglo XXI y más allá. Muchas gracias a todos por llegar al final del video, espero que les haya gustado. Denle al botón de me gusta, suscríbanse al canal y compartan este video con todos sus amigos, eso ayudaría mucho que el canal lleguen a más personas.